Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con el economista Javier Daedo, que hace poco presentó su libro de economía para niños. Vamos a estar con Danilo Espino, un experto en informática, hablando de las vulnerabilidades que han surgido en dependencias policiales sobre los sistemas informáticos. Vamos a estar hablando sobre el suicidio. Y en este primer bloque, con Fede Comesaña. Fede, ¿cómo estás, Gabriel? ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos con Marcelo Ayán, muchísimas gracias por estar. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Federico, ¿qué tal? Experto y docente en comercio internacional, para hablar un poco sobre este avance hacia el TLC con China, ¿no? Alguien dijo que le vendemos el alma al diablo. Bueno, no creo, digo, que esa sea la... es como un comentario. En todas estas cosas nunca conviene irse a los extremos ni hacer cuestiones exageradas. Y darle al asunto la justa medida. Es decir, lo que hemos hecho fue un anuncio que se hizo el año pasado en relación a un proceso que continuó, yo creo, algo que distintos gobiernos vienen haciendo, que es buscando recuperar la autonomía en las relaciones internacionales con terceros. Ese anuncio fue primero de manera bilateral con los presidentes en febrero del año pasado, en particular con Brasil, con Bolsonaro, pero también con el resto, después de sucesivas cumbres en donde Uruguay reiteró lo mismo, y después el anuncio de que China había de algún modo tomado la invitación que Uruguay envió, entiendo, a muchos lados. Se puso un cronograma, ese cronograma se postergó y ahora se terminó un hito dentro de ese camino, que es un camino que consume mucho tiempo. Si le vendimos el alma al diablo, se la vamos a vender en cuotas y durante un periodo relativamente largo, porque por ahora es solo una insinuación. China como que da un poco de... mete miedo por la dimensión, Claro. por una cuestión cultural también, ¿no? Sí. Es curioso que el gobierno del Frente estuvo chichoneando con un acuerdo con Estados Unidos, que nunca luego no pasó, y ahora un gobierno liberal, un acuerdo con un gobierno comunista, ¿no? Esto de que en las cuestiones de negocios internacionales no importa tanto la ideología, lo que importa son otras cosas. Bueno, yo creo que eso hace mucho tiempo que ocurren hechos a nivel del proceso de internacionalización de la economía mundial que dan esas señales y que quedan verificadas. Digo, Bueno, aún acá, hoy, en acá, este conflicto entre Estados Unidos sí. y China o la Unión Europea, a veces con una tensión menor, pero también en esa dirección, no se han visto movimientos importantes de desfragmentación de la producción de la economía mundial, que es lo que ha ocurrido. Es decir, McDonald's se fue de Rusia, por decirlo simple, pero no de China. No han habido ninguna señal en esa dirección aún, porque la interdependencia económica entre estas economías es muy grande. Bueno, pero cuando se discutió el TLC con Estados Unidos, a pesar de que en aquel momento la tríada Mujica, Vázquez, Astori estaba de acuerdo, estaba claro que había en parte del Frente Amplio una cuestión ideológica que pesó. Claro, sin duda. Pero Sí. ahora, Marcel, vemos a Ope Pasquet, Colorado, y al propio doctor Julio María Sanguinetti saliendo a hacer advertencias de que no es un buen momento en el que China aparece como aliado de Rusia en el momento que hay una guerra con Ucrania. Salieron a decir que no es un buen momento para avanzar en ese sentido. ¿Cómo ve eso? A ver, entiendo el punto. Creo que, insisto, en este periodo los procesos vinculados a la suscripción de acuerdos comerciales que ha hecho China, en particular en toda el área del este y el sudeste asiático, han continuado. Algunos con algún tipo de conflicto, pero está el acuerdo regional en el cual participan los países de la ASEAN y algunos países de fuera de este acuerdo, que es como un acuerdo similar al Mercosur, de otra estructura, pero de los países del sudeste asiático, en donde también participa Nueva Zelanda, participa Australia, participa Japón. Eso se acaba de ratificar. Es decir, eso está ocurriendo ahora, ¿no? Claro, pero y es Marcel, contemporáneo. Entiendo el punto. Sí.
¿Qué es lo que entiende del punto? Entiendo el punto en el sentido de que claramente hemos empezado a hablar nuevamente de geopolítica. Las relaciones internacionales es una dimensión a considerar. Creo que tiene en cierta medida, Uruguay tiene que elaborar sobre ese aspecto, porque el interés de China en Uruguay, dadas las asimetrías de tamaño y todos estos, se vincula con este aspecto, ¿sí? Es decir, que es un valor que nosotros, o una dimensión que nosotros tenemos que operativizar y gestionar en la dirección de sacar lo que el Uruguay quiere sacar del acuerdo, que en primer lugar es un mejor acceso al mercado, a un mercado en donde nuestros rivales exportadores están entrando en condiciones preferenciales y nosotros entramos pagando aranceles. Ese es el primer argumento, ¿no? El más obvio de considerar, ¿no? Sobre todo en los sectores agroalimentarios, que en términos comparados a nivel internacional son sectores muy protegidos. Por lo tanto, la manera en la cual uno accede al mercado resulta relevante desde el punto de vista de los resultados. Entonces, ese es un aspecto, es el que ha gobernado el interés, por lo menos declarado. Para mí no es el más importante. Es decir, para mí lo más importante del acuerdo de este proceso que Uruguay inició es realmente enfocar un camino de reforma comercial que tiene muchos aspectos distintos, que debe tener el cuidado en relación a este aspecto, y que el cuidado que el Uruguay tiene para considerar este aspecto es tener una canasta abierta, es tener a China, pero no ser China dependiente. Eso para un país pequeño es relativamente fácil, porque es decir, no es mucho lo que necesitamos de mercado, ni nuestro mercado es tan grande. Entonces, tanto comprando como vendiendo, lo que tenemos que tener es una estrategia de sustituciones rápidas. Que no nos pase lo que le pasó a Alemania con Rusia, por ejemplo, en relación a la dependencia energética. Claro. Eso es algo que hay que advertir en la estrategia desde el vamos. Entonces, en ese sentido, creo que es de recibo la advertencia, pero no más allá que eso. Nosotros no nos podemos hacer cargo de la geopolítica mundial, que está totalmente fuera del control de las cosas que puede hacer el Uruguay. Eventualmente Australia ha tenido problemas en esta dirección con China, pero Australia también está en cierta medida haciendo cosas que a China le preocupan, ¿no? En relación al acuerdo que ha tenido con Estados Unidos y con el Reino Unido, los submarinos en el Pacífico, el mar de China. Claro, ese no es nuestro juego, no es nuestro juego. Claro. Sí. ¿Tenés algunas gráficas antes de seguir con Marcelo? Sí, vamos a poner un poco en perspectiva lo que es la relación comercial con China y sobre todo la evolución que ha tenido tanto esa relación como el comercio en general de Uruguay en los últimos años. Veamos esta primera gráfica que preparamos para hoy, en la cual lo que vemos es el acumulado de los últimos 12 meses a cada periodo de las exportaciones medidas en millones de dólares, exportaciones de bienes nada más. Acá lo que vemos es rápidamente desde 2000 hasta el presente, dos grandes periodos de crecimiento de las exportaciones. Uno tiene que ver en los 12 años que van de 2002, finales de 2002 hasta 2014. Este crecimiento se dio por tres factores. Primero, aumentó la cantidad de bienes que se exportaban. Hay un aumento en volumen de las exportaciones. Pero también, y más importante todavía, fue el aumento en precio de las exportaciones. Estamos hablando del periodo de boom de los commodities alimenticios, sobre todo, y un periodo además donde el tercer elemento es la sustitución de algunos productos exportables, donde los granos, sobre todo, empezaron a ganar preponderancia, y los granos fueron de los que más subieron a lo largo de ese periodo. Luego tenemos un periodo de estancamiento y prácticamente caída de las exportaciones que va desde 2014, finales de 2014 hasta 2020, y luego el último boom que tiene que ver con el aumento de los precios internacionales, primero en la víspera y luego durante el conflicto entre Ucrania y Rusia. Aumento de 58% en el valor de las exportaciones de bienes uruguayos hacia el exterior. Cuando vemos hoy a quiénes le vendemos,
tenemos una dependencia importante con China. China hoy es el principal destino de exportaciones en los 12 meses cerrados a mayo, y cuando sumamos todo lo que le vendemos a los países del Mercosur, no llegamos a compensar las ventas a China. Es nuestro principal mercado y vemos como, bueno, Brasil viene 10 puntos atrás, luego viene la Unión Europea, Argentina y Estados Unidos ahí con un 6%. Si vemos lo que ha sido la evolución de las exportaciones a China como porcentaje del total, pasamos de un 4% en el año 2000 a crecer paulatinamente hasta este 27%. Incluso en los momentos en los cuales las exportaciones uruguayas se contraen en millones de dólares, las exportaciones a China seguían creciendo significativamente como porcentaje del total. Si lo comparamos esto con Argentina, que son, digamos, dos historias simétricas, representaba un 18% allá en el 2000, una caída fuerte y un proceso también de desindustrialización, sobre todo industrias enfocadas al mercado argentino, que caen primero durante la crisis, pero después tienen otra caída a partir de 2009-2010 por las medidas proteccionistas de Argentina, una crisis que pagamos por adelantado y en cómodas cuotas, donde la industria local enfocada sobre todo a Argentina nunca pudo recuperarse de medidas proteccionistas impuestas por ese país, hasta llegar hoy a un tímido 6% en el total de las exportaciones. Eso deja a China muy bien parado. Otra historia es cuando vemos a Argentina como destino de las exportaciones de servicios, porque es nuestro principal consumidor de servicios turísticos. Sin embargo, cuando lo vemos en bienes exportados, Argentina prácticamente hoy no pincha ni corta. ¿Y el Mercosur? Bueno, esto tiene un cierto significado justamente esta semana que trasciende el propio interés de Uruguay en la relación con China, que creo que como dije debemos ubicarlo en un contexto más amplio de la necesidad de profundizar una reforma comercial que ha dado pasos, que no se ha revertido, pero que requiere un nuevo avance. Para ponerles un número, y esto le pasa a todos los países del Mercosur, y vuelvo a la pregunta de Gabriel. Si uno trata de buscar los determinantes de la apertura comercial de un país y mide un indicador que simplemente sumar las exportaciones más las importaciones en relación al producto, es una medida de apertura comúnmente utilizada y busca explicarla por distintos factores. Hay dos que son muy importantes: el tamaño de las economías. El tamaño de la economía indica que las economías pequeñas son más abiertas que las más grandes, y el nivel de desarrollo relativo, que lo podemos aproximar por el ingreso per cápita. De acuerdo a el tamaño de la economía uruguaya y a su ingreso per cápita, el nivel de apertura de la economía del Uruguay tendría que estar en alrededor de un 80%. Ese es el valor esperado en relación a lo que informan los países del mundo. Y nuestro nivel de apertura es del 40%. Es decir, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Bueno, si hacemos esto para Argentina y Brasil, la brecha es mucho mayor. Nos tiran unos números de un libro reciente que hizo un economista brasilero. En Brasil hay una insistencia importante sobre lo cerrado que ha sido el proceso económico de Brasil, que se llama Emanuel Ornelas, que largó estos números. El Mercosur ha tomado una gran restricción en relación a las relaciones con terceros, ¿no? Y eso es simplemente la manifestación de el enorme proteccionismo que hay aún hoy en la economía argentina y en la economía brasilera. El desempeño del Mercosur es un subproducto de ese factor estructural, ¿sí? Es decir, son esas, y nuestro nivel de apertura, estamos en esta región del mundo, estamos de algún modo afectados por eso. Y un elemento fundamental de ese aspecto estructural es el hecho de que los países se ataron las manos en las relaciones con terceros. Por eso tiene tanta trascendencia y se hace tanto ruido respecto a lo que Uruguay está haciendo ahora. Y por eso también esto se ha hecho en cierta medida con el aval, con el aliento, con la disponibilidad anímica de Brasil para que Uruguay haga este camino. ¿Por qué? Porque en Brasil
desde hace bastante tiempo y con más intensidad este último gobierno, ha entrado la convicción de que Brasil tiene que recorrer un camino de apertura comercial. Ha hecho algunas cosas, no demasiadas en este gobierno. Ahora está esta semana proponiendo una reducción de 20% del arancel externo común, que Brasil, por cierto, ya lo hizo, ¿no? Simplemente que lo que quiere hacer es construir una ley y pasarla por el Parlamento, porque lo ha hecho con instrumentos relativamente frágiles del Poder Ejecutivo, con un tiempo hasta fines del 23, y ahora quiere pasar una ley. Pero hizo eso e hizo otras cosas, ¿no? También ha sido muy importante el acuerdo bilateral reciente que Uruguay, el nuevo protocolo al acuerdo bilateral, al acuerdo de complementación económica número 2 que tenemos con Brasil, también eso ha sido un hito liberalizante de Brasil, ¿no? Uruguay obtuvo algo muy importante en ese acuerdo. Ha pasado no relativamente con demasiada atención, pero es tan relevante como esto de determinar el acuerdo de factibilidad con China. Más relevante porque es algo concreto, esto es un anuncio y una expectativa. Lo que se consiguió en ese acuerdo con Brasil es muy importante para Uruguay, que es poder marcar origen en las zonas francas de Uruguay para entrar con preferencia arancelaria al mercado de Brasil. Porque tenemos que entender que la liberalización regional y la liberalización con extrazona no son cosas sustitutas, son complementarias. Los países que se han abierto al mundo y se han abierto en la región. Como nosotros no nos habíamos abierto al mundo, no nos hemos abierto entre nosotros. El síndrome es el mismo motivo, las mismas causas, las mismas razones. Entonces, por eso a veces hacemos muchas falsas oposiciones en términos. Con China es el fin del Mercosur. Si el Mercosur fuera las relaciones que los países tienen con terceros en términos preferenciales, no valdría nada, no existiría. Si esto es el fin del Mercosur es porque el Mercosur no vale nada. Y el Mercosur vale, tiene cosas importantes que tenemos que preservar y otras mejorar. Ahora, los países de la región también se han cortado solo en medidas que van en contra no solo del espíritu, sino también de la propia regulación del Mercosur. Bueno, eso es tanto Brasil como Argentina. Pero yo creo que lo más terrible en el caso que Brasil, Argentina ha puesto el dedo sobre Uruguay, es que desde el fondo de los tiempos, Argentina aplica impuestos sobre las exportaciones, que son trabas al comercio. Siempre pensamos en las importaciones, pero un país que le establece restricciones a las exportaciones y que esas restricciones las establece en forma escalonada. Uruguay tiene fábricas cerradas por los impuestos a las exportaciones de Argentina. No sé si ustedes recuerdan, hicimos una reconversión a gas, muchas industrias reconvirtieron a gas y en un buen momento Argentina le puso 100% de impuesto a las exportaciones de gas. ¿Qué le pasó a esas industrias? Bueno, fueron compensadas de algún modo, se buscó algún instrumento. ¿Qué pasó después que las compensamos? Argentina nos puso un derecho compensatorio porque decía que estábamos poniendo un subsidio a la producción. De locos, ¿no? Hay varias industrias que han cerrado por ese tipo de instrumentos. Aparte, Argentina aplica los impuestos a las exportaciones de forma escalonada, es decir, altera totalmente la protección efectiva de lo que exporta. Es decir, que claro que han habido muchísimos desvíos y de una escala y de una importancia mucho mayor. Nos hemos tolerado. ¿Por qué nadie le hizo una controversia a Argentina sobre el impuesto a las exportaciones? Porque Argentina depende, para llenar su cuenta fiscal, de impuestos de comercio exterior. Eso es una cosa del siglo XX, por no decir del XIX, ¿no? Ojo que Uruguay tiene pecadillos en ese sentido que también tiene que corregir, muchas cosas que corregir. Nosotros hemos ido en la mala dirección respecto a nuestra dependencia de las finanzas públicas, de lo que se cobra del comercio exterior. Y es algo que tenemos que tener que prever que vamos a perder, ¿no? Ahora que nos estamos preocupados en bajar impuestos, los primeros en la lista son los más distorsionantes. Y Uruguay tiene instrumentos en la frontera sobre cobro de comercio exterior que son directamente impresentables. ¿Y el Mercosur tiene mecanismos para impedirle a Uruguay o hacerle valer a Uruguay? Bueno, esa es la pregunta de esta semana. Digo, Uruguay ha tratado de transitar un camino complejo, que es el camino de acuerdo y armonía con sus vecinos, creo que es lo adecuado, y al mismo tiempo no resignarse a no recuperar la autonomía de las relaciones con terceros. Creo que lo ha hecho bien con Brasil, y la situación con Argentina es más complicada, pero hay tantos problemas en Argentina hoy, digamos, en la larga lista,
Y por otra parte, siempre nosotros corremos el riesgo en estas reuniones de ser el chivo expiatorio, a pesar de que no es el problema central, ¿no? No es el problema central que terminó el estudio de factibilidad con China. Quizás el problema central es que Bolsonaro no va a la reunión. Ya hubieron operaciones de prensa en Argentina que dicen que Bolsonaro no va a la reunión por Uruguay. Mentira, es una falsedad. Y no página 12, La Nación, ¿no? Eso revela hasta qué punto la estructura proteccionista argentina es tan dura, ¿no? Es decir, de dónde hasta dónde va. Porque hay una amenaza al equilibrio proteccionista de la región que va mucho más allá del acuerdo de Uruguay con China y de las posibilidades de erosión de las preferencias en el mercado uruguayo, que es un mercado inexistente, muy pequeño. Y dentro de lo que es el propio acuerdo, Uruguay tiene, digamos, la complementariedad como para aprovechar las ventajas que puede traer un TLC, en particular con el caso China. Sí, te vuelvo a decir de que la agenda es una agenda en donde el caso de China a Uruguay le sirve mucho más por los efectos indirectos que va a tener que por los directos. En términos de los directos hay una zanahoria del corto plazo, que es los aranceles que vamos a dejar de pagar, que bueno, hay que ver quién se los queda, ¿no? Pero hay ahí, digamos, somos exportadores de alimentos, ellos compran alimentos, esos alimentos están protegidos, la liberalización va a generar una ganancia. Pero yo creo que Uruguay lo que tiene que hacer con estos acuerdos, más con los acuerdos más complejos, con los acuerdos plurilaterales, como también retomando la iniciativa del Partido Colorado y de algunos otros voceros, y en mi caso la apoyé o la mencioné desde antes, que es el hecho de entrar en acuerdos de nueva generación, que son acuerdos plurilaterales, como el acuerdo de trabalenguas, ¿no? El CPTPP, que es el acuerdo, digamos, transpacífico, porque esos acuerdos involucran disciplinas, involucran aspectos que le sirven al Uruguay por sí mismos y porque lo obligan a reformarse a sí mismos, digamos, por el condicionamiento que generan y por la ruta para transformar un país que en muchos aspectos sigue siendo, digamos, quizás se me surge la palabra premoderno y eso sea un poco exagerado, pero no me da ahora la inteligencia verbal para decir algo que sea quizás un poco más sutil, pero va en esa dirección. Nosotros tenemos pedazos de nuestro funcionamiento que son de una antigüedad espeluznante, así como que son ya... Y Marcel, para ejecutar estos acuerdos nos harían cambiar. Para ejecutar esa estrategia que vos decís de generar nuevos acuerdos, acuerdos multilaterales, sumarnos a iniciativas multilaterales de otros, hay que tener cierta gimnasia de construcción de acuerdos, de búsqueda, de intercambios, de poner sobre la balanza lo geopolítico de un lado, lo comercial que a Uruguay le sirve del otro. ¿Vos estás viendo eso, de que existe realmente ese ejercicio a nivel de Cancillería y quizás de la figura del presidente, que en los últimos tiempos... Sí. Yo la verdad que lo que observo de valioso es que el año pasado Uruguay, el presidente en particular, con el liderazgo del presidente, en continuidad con lo que hicieron otros presidentes antes y otros gobiernos, tiró el gato arriba de la mesa y siguió en continuidad con eso, ¿no? No era un tiempo de ambigüedades, eso es así. Ahora uno... Después tiene que dar el paso siguiente, implementar, ver estructuras. Claramente lo que tú señalás es una fragilidad, es un desafío, lo tenemos que construir. Uruguay tiene buenos recursos humanos especializados en el campo, pero quizás a toda esa parte del Estado también vale el calificativo que usé antes, ¿no? Que no lo quiero repetir para no ser tan antipático, pero estamos todavía con una parte del vaso un poco vacío en ese aspecto. Marcel, muchísimas gracias por haber estado. Bueno, muy Gabriel, gracias a ustedes. Por favor. ¿Te quedás? Que vinimos con Javier. ¿Cómo no? Ya volvemos una tanda. Bueno, muy bien. Presenta INCO FNC. CUTSA. Vuelve las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué.
Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une.